Hay momentos en la vida donde el silencio pesa más que 1000 palabras, donde una mirada puede destruirte o salvarte, donde el desprecio de alguien cercano duele más que cualquier herida física. Esta es la historia de Sofía, una mujer que durante años soportó la humillación de quien debería haberla protegido, hasta que una noche, en el lugar menos esperado, la verdad salió a la luz de la manera más inesperada. Y cuando eso sucedió, nada volvió a ser igual. Esta es una historia sobre orgullo y humildad, sobre cómo juzgamos a las personas por lo que vemos en la superficie sin molestarnos en descubrir la verdad que yace debajo. Es una historia sobre el dolor silencioso de quien es menospreciado y la vergüenza de quien finalmente descubre que estuvo equivocado todo el tiempo. Sofía conoció a Mateo en un café del centro, un día lluvioso de abril que parecía sacado de una película romántica antigua. Ella estaba empapada, con su uniforme de camarera pegado al cuerpo, intentando secarse con servilletas de papel mientras esperaba que la tormenta amainara lo suficiente para correr hasta la parada del autobús. Había terminado un turno doble que la había dejado exhausta, con los pies doloridos y el cabello deshecho. Él entró sacudiéndose el agua del cabello, con ese traje elegante que parecía sacado de una revista de arquitectura, llevando un portafolio de cuero bajo el brazo. Buscaba refugio de la lluvia torrencial que había convertido las calles en ríos. Sus miradas se cruzaron por casualidad cuando ambos alcanzaron la última servilleta del dispensador al mismo tiempo. Sus dedos se rozaron y algo eléctrico pasó entre ellos. Mateo sonrió, ese tipo de sonrisa genuina que ilumina todo el rostro, y le ofreció su paraguas para que pudiera llegar a casa. Ella rechazó al principio, pero él insistió con tal calidez que Sofía finalmente aceptó. Terminaron compartiendo ese paraguas, caminando despacio bajo la lluvia, hablando como si se conocieran de toda la vida. Mateo era arquitecto, trabajaba en una firma prestigiosa diseñando edificios que transformaban el horizonte de la ciudad, estructuras que mezclaban funcionalidad con arte. Sofía servía mesas en un restaurante del barrio antiguo, uno de esos lugares con historia donde las familias celebraban cumpleaños y aniversarios, donde ella conocía a los clientes habituales por nombre y recordaba sus platos favoritos. Para muchos, hubiera sido una diferencia insalvable, pero para Mateo, Sofía era perfecta. Le encantaba su risa espontánea, como sus ojos se iluminaban cuando hablaba de las pequeñas alegrías de la vida, como encontraba belleza en lo cotidiano, en una flor creciendo entre las grietas del pavimento, en la sonrisa de un niño, en el aroma del café recién hecho. Se enamoró de su bondad natural, de cómo trataba a todos con la misma dignidad, desde el ejecutivo millonario hasta el anciano solitario que llegaba cada martes a tomar su sopa. La cortejó con una devoción que sorprendió incluso a sus amigos más cercanos. Llevaban 6 meses juntos cuando Mateo la llevó al mismo café donde se habían conocido, pidió 2 tazas de chocolate caliente como aquella primera tarde lluviosa, y le propuso matrimonio. Se casaron 3 meses después, en una ceremonia pequeña pero llena de amor en un jardín íntimo, con las personas que realmente importaban. Sofía usó un vestido sencillo pero hermoso, y cuando intercambiaron votos, había lágrimas de felicidad en los ojos de todos los presentes. Y todo hubiera sido perfecto, absolutamente perfecto, si no fuera por Irene. Irene era la madre de Mateo, una mujer de 62 años que había dedicado su vida entera a moldear a su hijo para el éxito. Viuda desde que Mateo tenía 12 años, había trabajado incansablemente como contadora en una empresa importante para darle la mejor educación. Y lo había logrado. Mateo era su orgullo, su obra maestra, la prueba viviente de que su sacrificio había valido la pena. Pero cuando Mateo le presentó a Sofía, algo se rompió en Irene. No podía aceptar que su hijo, su brillante hijo, se hubiera enamorado de una simple camarera. Desde el primer encuentro, Irene dejó claras sus intenciones. Durante la cena de presentación, mientras Sofía intentaba conversar amablemente, Irene le interrumpió con una sonrisa fría y preguntas, fingiendo curiosidad inocente, si Sofía planeaba estudiar algo más adelante, algo que la ayudara a estar a la altura de su hijo. Sofía sintió el golpe pero respondió con dignidad que amaba su trabajo, que le permitía conectar con personas y que no todos medían el éxito de la misma manera. Irene soltó una risa breve, incómoda, y cambió de tema. Pero la semilla del desprecio ya estaba plantada.
Los primeros meses de matrimonio fueron una montaña rusa emocional. Mateo intentaba mantener la paz, dividido entre el amor profundo por su esposa y el respeto que sentía hacia su madre, una mujer que había sacrificado todo por él. Pero Irene no facilitaba las cosas. En cada reunión familiar, en cada encuentro casual, encontraba la manera de hacer comentarios hirientes disfrazados de preocupación maternal. Tenía un talento especial para insertar el veneno en frases que, en la superficie, sonaban inocentes. Cuando Sofía llegaba con las manos agrietadas por el trabajo, por las horas de cargar bandejas y lavar cristalería, Irene suspiraba teatralmente y decía que era una lástima que tuviera que trabajar tanto en algo tan poco prometedor, que sus manos tan bonitas estaban siendo arruinadas. Cuando Sofía mencionaba con orgullo genuino que había recibido propinas generosas o que un cliente había elogiado especialmente su servicio, Irene asentía con condescendencia marcada y respondía que cualquier trabajo honesto merecía respeto, por supuesto, aunque fuera algo temporal mientras buscaba mejores horizontes. La palabra temporal colgaba en el aire como una amenaza velada, como una sentencia, como si Sofía fuera algo pasajero en la vida de Mateo, un capítulo que eventualmente sería cerrado y reemplazado por alguien más adecuado, alguien de mejor categoría. Hubo una ocasión particularmente dolorosa durante un almuerzo dominical. Irene había invitado a una prima lejana que era abogada corporativa, una mujer impecablemente vestida que hablaba con ese tono de autoridad que solo da la educación privilegiada. Durante toda la comida, Irene comparó sutilmente a ambas mujeres, mencionando los logros académicos de la prima, sus viajes internacionales, su apartamento en el barrio exclusivo. Cada elogio hacia la prima era una puñalada indirecta hacia Sofía, quien permanecía sentada en silencio, moviendo la comida en su plato sin realmente comer. Cuando la prima preguntó qué estudiaba Sofía, Irene respondió por ella diciendo que no había tenido oportunidad de ir a la universidad, el silencio que siguió fue devastador. Mateo intentó cambiar el tema, mencionando lo talentosa que era Sofía en su trabajo, pero el daño ya estaba hecho. Sofía intentaba con todas sus fuerzas no dejar que las palabras de Irene la afectaran. Se repetía a sí misma cada noche, acostada junto a Mateo mientras él dormía, que el amor de su esposo era suficiente, que no necesitaba la aprobación de su suegra para validar su existencia o su matrimonio. Pero las palabras tienen un peso invisible que se acumula con el tiempo como nieve sobre una rama, y eventualmente, incluso la rama más fuerte se quiebra. Cada comentario era una piedra más en su espalda, cada mirada de desprecio era un recordatorio constante de que, para Irene, ella nunca sería suficiente, nunca estaría a la altura, nunca merecería realmente estar al lado de su precioso hijo. Mateo lo notaba, por supuesto que lo notaba. Veía cómo Sofía se encogía un poco cada vez que su madre hablaba, cómo su sonrisa se volvía forzada y rígida, cómo forzaba risas que no llegaban a sus ojos cuando Irene preguntaba con falsa inocencia cuando pensaba conseguir un trabajo de verdad, uno con futuro, uno del que pudiera sentirse orgullosa. Intentó hablar con su madre en varias ocasiones, encuentros incómodos donde trataba de hacerle ver que estaba hiriendo a Sofía, pero Irene siempre tenía una excusa perfecta, una justificación preparada. Decía con lágrimas manipuladoras en los ojos que solo quería lo mejor para su hijo, que no estaba menospreciando a Sofía en absoluto sino simplemente expresando preocupaciones legítimas sobre su futuro juntos, sobre la estabilidad financiera, sobre qué dirían sus amistades y colegas. Le recordaba a Mateo todo lo que había sacrificado por él, las noches sin dormir trabajando doble turno, las vacaciones que nunca tomó, los lujos que nunca se permitió, todo para que él pudiera tener la mejor educación, las mejores oportunidades. Y Mateo, atrapado entre dos mujeres que amaba, se encontraba paralizado, incapaz de enfrentar completamente a su madre sin sentir que traicionaba todo lo que ella había sacrificado por él, todo el amor y la dedicación que había invertido en su crianza. Las cosas empeoraron dramáticamente cuando Mateo recibió un ascenso importante que cambiaría la trayectoria de su carrera para siempre. Fue nombrado director de diseño en su firma, una posición codiciada que normalmente se reservaba para arquitectos con décadas de experiencia, pero su talento excepcional y su visión innovadora habían impresionado tanto a los socios que hicieron una excepción. Era un logro extraordinario para alguien de su edad, apenas 32 años, y representaba no solo un aumento significativo de salarios sino también reconocimiento internacional en el mundo de la arquitectura. Irene estaba eufórica, radiante de orgullo maternal,
y decidió que este momento crucial merecía una celebración a la altura del logro. Organizó una cena de gala e invitó a todos los familiares importantes, a colegas de la firma, a amigos influyentes, incluso a personas que apenas conocían a Mateo pero que Irene consideraba importantes para hacer networking. Reservó un salón privado en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, encargó arreglos florales extravagantes, contrató un fotógrafo profesional para capturar cada momento. Era, en esencia, el tipo de evento donde Irene podía brillar como la madre orgullosa del hijo exitoso, donde podía recibir elogios indirectos por haber criado a un hombre tan talentoso. Sofía recibió la invitación con días de anticipación, pero el destino conspiró en su contra. El restaurante donde trabajaba tuvo una crisis inesperada cuando 2 empleados clave enfermaron simultáneamente con gripe, y el gerente le suplicó a Sofía que cubriera turnos extras. Ella no podía negarse, no cuando sus colegas la necesitaban, no cuando su ética de trabajo le impedía abandonar su responsabilidad. Intentó reorganizar su horario, pero fue imposible. El día de la celebración, salió corriendo del trabajo 15 minutos antes de que comenzara la cena, sin tiempo para pasar por casa, sin tiempo para cambiarse o arreglarse adecuadamente. Llegó directamente con su uniforme de camarera bajo un saco que intentaba disimularlo, el cabello recogido apresuradamente en una coleta despeinada, sin maquillaje, con el rostro brillante por el sudor del trabajo intenso. Cuando entró al restaurante elegante que Irene había reservado, con sus techos altos adornados con candelabros de cristal, sus paredes cubiertas de arte contemporáneo, sus pisos de mármol pulido que reflejaban la luz dorada, sintió todas las miradas convergiendo sobre ella como reflectores implacables. Irene estaba en el centro del salón, rodeada de invitados impecablemente vestidos en trajes de diseñador y vestidos de noche, y cuando vio a Sofía entrando con su uniforme de trabajo, su expresión cambió instantáneamente de anfitriona encantadora a madre mortificada. La sonrisa se congeló en su rostro, sus ojos se entrecerraron ligeramente, y un rubor de vergüenza e ira subió por su cuello. Se acercó rápidamente, sus tacones repiqueteando contra el mármol, y con una sonrisa tensa que no alcanzaba sus ojos, le susurró al oído a Sofía con un tono cortante que intentaba sonar preocupado pero que traicionaba su irritación. Hubiera sido mucho mejor que te cambiaras antes de venir, querida. Esta es una noche muy importante para Mateo, crucial para su carrera, y todos estos invitados son personas influyentes. Necesitas verte presentable, no como si acabaras de salir de trabajar en cualquier lugar. Sofía sintió que el piso se abría bajo sus pies, como si cayera en un abismo sin fondo. Intentó explicar con voz temblorosa que había salido tarde del trabajo, que había intentado llegar a tiempo, que no había tenido literalmente ni un minuto para cambiarse, pero Irene ya se había dado vuelta con un movimiento brusco, indicándole a los invitados con voz alta y alegre que la cena estaba por comenzar, efectivamente cortando cualquier conversación adicional. Durante toda la velada interminable, Sofía permaneció en un silencio casi absoluto, sintiéndose completamente fuera de lugar, como una intrusa en una fiesta a la que no pertenecía. Se sentó en una esquina de la mesa principal, lo más lejos posible del centro de atención, con los hombros encogidos como si quisiera hacerse invisible. Escuchaba a Irene hablar de Mateo con un orgullo exagerado que bordeaba lo teatral, mencionando cada uno de sus logros académicos desde la escuela primaria, cada premio que había ganado, cada reconocimiento que había recibido en su carrera. Los invitados se sentían impresionados, murmuraban elogios, levantaban sus copas de champán en brindis repetidos por su éxito prometedor. Nadie mencionó a Sofía. Era como si fuera invisible, un fantasma sentado en esa mesa, un accesorio sin importancia en la vida del homenajeado. Cuando finalmente alguien, una tía lejana que aparentemente no había captado las señales sociales, le preguntó directamente a qué se dedicaba, y ella respondió con voz apenas audible que era camarera, el silencio que siguió fue ensordecedor y cargado de incomodidad palpable. Pudo ver las miradas de sorpresa, algunas de lástima, otras de juicio apenas disimulado. Irene intervino rápidamente, con una risa forzada que sonaba más como un ladrido nervioso, diciendo que Sofía estaba explorando diferentes opciones, buscando mejores oportunidades, que era algo completamente temporal mientras encontraba su verdadero camino profesional, su verdadera vocación. La implicación era clara para todos los presentes, esto era un trabajo de transición,
algo vergonzoso que pronto quedaría atrás. Sofía quiso gritar, quiso ponerse de pie y declarar que ese era su verdadero camino, que amaba su trabajo con cada fibra de su ser, que había dignidad y honor en servir a otros con excelencia y dedicación, que su profesión no la definía como persona pero que tampoco tenía por qué avergonzarse de ella. Pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta, bloqueadas por años de humillación acumulada, y simplemente asintió en silencio, sintiendo cómo las lágrimas calientes amenazaban con derramarse y exponerla aún más ante estos extraños que ya la juzgaban. Esa noche, de regreso a casa en el silencio pesado del automóvil, Mateo finalmente explotó. Le dijo a Sofía que su madre se había excedido completamente, que había cruzado todas las líneas de respeto, que él no toleraría más humillaciones hacia ella bajo ninguna circunstancia. Pero Sofía, agotada emocionalmente hasta el punto del colapso, le respondió algo que lo dejó helado y completamente devastado. Le dijo con voz quebrada que no era culpa de Irene, que tal vez su suegra tenía razón después de todo, que tal vez ella realmente no era suficiente para él, que tal vez él merecía a alguien mejor, alguien que pudiera caminar a su lado sin avergonzarlo frente a sus colegas importantes. Mateo intentó abrazarla desesperadamente, asegurarle entre lágrimas que eso era completamente falso, que ella era más que suficiente, que era extraordinaria, pero Sofía se apartó con un movimiento brusco. Algo en ella se había quebrado esa noche, algo fundamental y profundo que ni siquiera el amor sincero de Mateo podía reparar fácilmente con palabras bonitas y promesas. Los días siguientes fueron tensos y dolorosos. Sofía se sumergió en su trabajo con una intensidad renovada y casi obsesiva, como si quisiera demostrar algo, aunque no estaba segura a quién o qué exactamente necesitaba probar. Llegaba tarde a casa cada noche, físicamente exhausta pero emocionalmente incapaz de relajarse o encontrar paz. Mateo intentaba acercarse una y otra vez, pero había una distancia nueva entre ellos, un muro invisible pero sólido construido por años de comentarios venenosos y humillaciones acumuladas que finalmente habían hecho su daño irreparable. Lo que ni Mateo ni Irene sabían, lo que nadie en esa mesa sabía excepto Sofía misma, era que ella guardaba un secreto significativo. Un secreto que había mantenido en privado no por vergüenza sino porque, para ella, lo que hacía no definía quién era como ser humano. Había aprendido desde joven que el verdadero valor de una persona no reside en sus títulos o credenciales sino en cómo trata a otros, en la integridad con la que vive, en la pasión que invierte en su trabajo diario. Sofía no era solo una camarera común y corriente que servía platos y rellenaba copas de agua. Trabajaba en Le Jardin Secret, uno de los restaurantes más exclusivos y prestigiosos de toda la ciudad, uno de esos lugares legendarios donde las reservas se hacían con 6 meses de anticipación y donde los clientes incluían empresarios multimillonarios, políticos de alto nivel, artistas reconocidos internacionalmente y celebridades que valoraban la discreción absoluta. Y no era solo eso, no era simplemente que trabajaba en un lugar elegante. Sofía era la sommelier principal del restaurante, una experta en vinos reconocida en círculos especializados de todo el continente. Había estudiado enología durante 5 años intensos en la prestigiosa Universidad del Vino en Borgoña, Francia, donde solo aceptaban 30 estudiantes cada año de entre miles de aplicantes. Había viajado extensamente a viñedos legendarios en regiones vinícolas de Francia, Italia, España, Argentina y Chile, trabajando codo a codo con vinicultores que habían dedicado generaciones enteras a perfeccionar su arte. Había escrito artículos técnicos y críticas para revistas especializadas de renombre internacional bajo un seudónimo que usaba para mantener separada su vida profesional de su vida personal. Su conocimiento era tan profundo y especializado que había sido consultora privada para varias bodegas boutique importantes que buscaban mejorar sus procesos de producción y posicionamiento en el mercado. Había ganado competencias internacionales de cata donde su paladar refinado había identificado variedades, añadas y regiones con una precisión que asombraba incluso a sommeliers con décadas de experiencia. Pero Sofía nunca alardeaba de esto, nunca mencionaba sus credenciales impresionantes en conversaciones casuales. Para ella, el título y los reconocimientos eran menos importantes que el trabajo en sí, que la conexión humana que creaba cada noche en el restaurante. Disfrutaba profundamente la conexión íntima y personal con los clientes cuando los ayudaba a elegir el vino perfecto para una ocasión especial que recordarían por años,
cuando veía sus rostros iluminarse con deleite y sorpresa con el primer sorbo de una botella excepcional que había seleccionado específicamente para ellos. Amaba la alquimia de combinar el vino correcto con el plato correcto, de crear experiencias memorables que trascendían la simple alimentación para convertirse en arte. No necesitaba que nadie supiera su currículum completo o validara sus logros con aplausos. Su satisfacción personal venía del trabajo bien hecho, de la excelencia silenciosa, no del reconocimiento externo o de presumir sus credenciales. Había intentado explicarle esto a Matteo en varias ocasiones, pero siempre de manera vaga, sin entrar en detalles específicos. Le había mencionado que trabajaba con vinos, que había estudiado en Francia, pero nunca había elaborado completamente sobre la magnitud de su experiencia y conocimiento. Asumía que Matteo entendía, que valoraba su trabajo independientemente de los títulos. Y él lo hacía, genuinamente lo hacía, pero nunca había comprendido el alcance completo de la experiencia de su esposa. Pero Irene nunca había preguntado, ni una sola vez en todos esos años. Nunca se había interesado realmente en lo que Sofía hacía más allá de la etiqueta superficial de camarera. Para ella, esa palabra era suficiente para formar un juicio completo y definitivo. Y esa ignorancia voluntaria, ese desprecio basado en suposiciones, estaba a punto de costarle caro de una manera que nunca hubiera imaginado. Todo cambió una noche de noviembre que ninguno de ellos olvidaría jamás. La firma de arquitectura de Matteo estaba organizando una cena de gala para celebrar la finalización de su proyecto más ambicioso hasta la fecha, un complejo cultural innovador que estaba siendo reconocido internacionalmente por su diseño revolucionario y su integración con el entorno urbano. El evento se realizaría en Le Jardin Secret, el restaurante donde Sofía trabajaba, aunque esto era pura coincidencia, ya que el lugar había sido elegido por los socios de la firma por su reputación impecable y su discreción legendaria con clientes de alto perfil. Matteo le había mencionado el evento a Sofía con entusiasmo días antes, describiendo el restaurante elegante que los socios habían elegido, sin darse cuenta de que estaba hablando exactamente del lugar donde su esposa pasaba la mayoría de sus noches. Cuando Sofía se dio cuenta al escuchar el nombre completo del restaurante, sintió un nudo apretado en el estómago, una mezcla de ansiedad y anticipación. Sabía que Irene asistiría sin duda, y la idea de servir en una mesa donde su suegra estaría presente le resultaba casi insoportable. Consideró seriamente pedir la noche libre, inventar alguna excusa, evitar la situación completamente, pero algo en ella se rebeló contra esa idea. Una voz interior le preguntaba, ¿por qué debería esconderse? ¿Por qué debería avergonzarse de su trabajo? ¿Por qué debería darle a Irene ese poder sobre ella? Decidió que no lo haría. Trabajaría esa noche con la cabeza en alto. La noche del evento llegó con una tensión palpable en el aire. El restaurante estaba impecable, como siempre, con manteles blancos inmaculados, cristalería brillante que capturaba y multiplicaba la luz de las velas, y arreglos florales elegantes y sofisticados en cada mesa. Sofía llegó temprano, como era su costumbre profesional, para supervisar personalmente los preparativos finales y asegurarse de que cada detalle fuera perfecto. Llevaba su uniforme profesional, un traje negro elegante y perfectamente cortado con el distintivo dorado del restaurante que identificaba a los sommeliers principales, una insignia que solo 3 personas en todo el establecimiento tenían el privilegio de usar. Su cabello estaba recogido perfectamente en un moño elegante, su postura era impecable, su maquillaje sutil pero profesional. Se veía profesional, segura, competente, completamente en su elemento natural. Cuando los invitados comenzaron a llegar en grupos pequeños, charlando animadamente, Sofía se mantuvo estratégicamente en la zona del bar principal, preparando y supervisando la selección de vinos que había curado personalmente para la cena de esa noche. Desde allí, podía ver claramente la entrada principal, y fue entonces cuando los vio entrar juntos. Matteo estaba extraordinariamente guapo con su traje oscuro de corte impecable, sonriendo ampliamente y saludando a colegas con esa calidez natural que lo hacía tan querido. A su lado, con su mano posesivamente entrelazada en su brazo como si fuera su pareja en lugar de su madre, estaba Irene. Llevaba un vestido azul marino evidentemente caro, joyas discretas pero claramente costosas, y esa expresión de superioridad satisfecha que Sofía conocía tan dolorosamente bien.
Matteo escaneó el restaurante con curiosidad evidente, admirando la decoración y la atmósfera, sin darse cuenta todavía de la significancia del lugar donde estaba. Los invitados fueron dirigidos con eficiencia profesional a sus mesas asignadas por el maitre. Irene se aseguró deliberadamente de sentarse justo junto a Matteo, en la mesa principal rectangular donde estaban los socios senior de la firma y sus esposas elegantemente vestidas. Sofía observaba desde la distancia calculada, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, su respiración controlada pero acelerada. Sabía que eventualmente, inevitablemente, tendría que acercarse a esa mesa específica, pero por el momento, dejó estratégicamente que otros camareros se encargaran del servicio inicial de agua y pan. Sin embargo, cuando llegó el momento crucial de presentar la carta de vinos y hacer las recomendaciones expertas para el menú de degustación especial de 7 tiempos que se serviría esa noche, el maitre se acercó a Sofía con una sonrisa profesional y le pidió explícitamente que atendiera personalmente la mesa principal. Era la mesa más importante de toda la noche, explicó, y como sommelier principal con más experiencia, era su responsabilidad directa asegurarse de que todo fuera perfecto. Sofía respiró profundo, llenando sus pulmones completamente, cuadró sus hombros con determinación, y se dirigió con pasos seguros hacia la mesa. Cuando se acercó lo suficiente, escuchó claramente la voz característica de Irene antes de que la vieran. Estaba diciendo, con ese tono condescendiente y superior que Sofía conocía tan íntimamente bien, que esperaba sinceramente que el servicio estuviera realmente a la altura de la ocasión tan importante, que en lugares supuestamente elegantes como este uno esperaba cierto nivel de refinamiento y atención al detalle que simplemente no se encuentra en restaurantes comunes para gente común. Los otros invitados asentían cortésmente, probablemente acostumbrados a ese tipo de comentarios pretenciosos en eventos corporativos de alto nivel. Sofía se detuvo exactamente junto a la mesa, a la distancia profesional apropiada, y con voz clara, firme y completamente profesional, dijo: «Buenas noches, señores y señoras. Mi nombre es Sofía Mendoza y seré su sommelier esta noche. Es un honor y un placer tenerlos en nuestro restaurante». El silencio que siguió fue absolutamente total, tan profundo que se podía escuchar el tintineo distante de copas en otras mesas. Matteo levantó la vista tan rápido que casi tira su copa de agua con el movimiento brusco. Sus ojos se abrieron enormemente en shock completo, su boca se abrió en una expresión de sorpresa absoluta, incapaz de formar palabras. Irene palideció visiblemente como si hubiera visto un fantasma, su expresión congelada en una máscara de incredulidad mezclada con horror creciente. Los otros invitados simplemente miraban con curiosidad cortés, sin entender en absoluto la tensión repentina y eléctrica que había llenado el aire alrededor de la mesa. Sofía mantuvo su compostura perfectamente, con años de entrenamiento profesional, como si no hubiera notado para nada la reacción dramática. Continuó con profesionalismo impecable: «Esta noche tenemos un menú de degustación de 7 tiempos cuidadosamente diseñado por nuestro chef ejecutivo, el reconocido chef Laurent Dubois, y he seleccionado personalmente una serie de vinos excepcionales que complementarán cada platillo de manera armoniosa. Si me permiten unos momentos, me gustaría explicarles la propuesta y responder cualquier pregunta que puedan tener sobre nuestras elecciones». Irene encontró su voz primero, aunque salió temblorosa, más aguda de lo normal y cargada de incredulidad. «Sofía, ¿qué haces aquí exactamente?». Sofía la miró directamente a los ojos, sin una pizca de incomodidad, vergüenza o disculpa. «Trabajo aquí, señora Irene. Como le he mencionado en múltiples ocasiones durante estos años. Soy la sommelier principal de este restaurante». Uno de los socios de la firma, un hombre mayor distinguido con cabello plateado perfectamente peinado, intervino con interés genuino e impresionado. «Sommelier principal, eso es realmente impresionante. Este restaurante tiene una de las cavas de vinos más prestigiosas y completas de toda la ciudad, es legendaria entre conocedores. Debe ser una posición que requiere bastante experiencia especializada y conocimiento técnico profundo». Sofía asintió con una sonrisa profesional pero cálida. «Así es, completamente correcto. He tenido la gran fortuna de estudiar enología formalmente en Francia y de trabajar directamente con algunos de los mejores vinos y vinicultores del mundo durante muchos años.
Esta colección que ven aquí es el resultado de años de curación extremadamente cuidadosa y relaciones personales con bodegas selectas. Mateo, recuperándose del shock inicial, miró a Sofía con una mezcla de admiración y arrepentimiento profundo, como si estuviera viéndola por primera vez. Sofía, yo no tenía idea de todo esto, murmuró, su voz apenas audible sobre el murmullo de la mesa. Ella le sonrió suavemente, sin rencor, pero con una dignidad que lo hizo sentir pequeño. No necesitaba que lo supieras para valorarme, Mateo. Pero tal vez ahora entiendas por qué amo lo que hago. Irene, por su parte, permaneció en silencio durante el resto de la presentación, su rostro pálido y sus manos temblando ligeramente mientras aferraba su servilleta. Cada palabra que Sofía pronunciaba sobre los vinos, detallando con precisión experta las notas de cata, las regiones de origen y las armonías perfectas con los platillos, era como un espejo que reflejaba su propia ignorancia y prejuicios. Los invitados, impresionados por el conocimiento de Sofía, comenzaron a hacerle preguntas entusiastas, alabando su expertise y pidiendo recomendaciones personales. Uno de los socios incluso mencionó haber leído un artículo suyo bajo seudónimo, lo que provocó un coro de elogios que hizo que Irene se hundiera más en su asiento. Cuando Sofía terminó su explicación y se retiró con gracia profesional para supervisar el servicio, la mesa estalló en aplausos discretos. Mateo se levantó abruptamente y la siguió hasta un rincón apartado del restaurante. Allí, con lágrimas en los ojos, le pidió perdón por no haberla defendido lo suficiente, por no haber profundizado en su mundo. Sofía lo abrazó, susurrando que el amor verdadero no necesitaba títulos, pero que ahora, quizás, podrían construir un futuro sin sombras. Irene, sola en su asiento, sintió por primera vez el peso aplastante de su orgullo equivocado. Al final de la noche, se acercó a Sofía con pasos vacilantes, su voz quebrada por la vergüenza. Sofía, he sido una tonta. Te juzgué mal, y lo lamento desde el fondo de mi corazón. Por favor, perdóname. Sofía, con la bondad que siempre la había definido, tomó su mano y respondió, el perdón viene con el cambio, Irene. Aprendamos a vernos de verdad. Desde esa noche, nada volvió a ser igual. Irene comenzó a tratar a Sofía con un respeto genuino, incluso con admiración, y el lazo familiar se fortaleció en la humildad compartida. Mateo y Sofía, liberados del peso del silencio, encontraron una conexión más profunda, recordando siempre que la verdadera grandeza reside en el corazón, no en las apariencias. Y así, en el silencio que siguió a la tormenta, hallaron la paz.